y queremos comunicarles que en este momento, de hecho, el licenciado Julio Carranza, quien preside esta Asociación de Bancos de México, que a la vez convoca a esta 87ª Convención Bancaria, entrega un reconocimiento al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y si ustedes nos permiten, y si usted nos permite, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, le solicitamos que nos dirija un mensaje y, si usted tiene a bien, haga la declaratoria de clausura de esta convención bancaria. Muchas gracias. Amigas, amigos, me da mucho gusto participar de nuevo en esta convención de los bancos de México y quiero aprovechar para informarles cómo está nuestra economía, cómo estamos como país en lo económico y en lo social. Y pensé era hacerlo de manera simplificada, con gráficas, porque esto ayuda a entender mejor la situación de México. Vamos a proyectar algunas gráficas. Los otros datos. Esto que vemos es el incremento de puestos de trabajo. Ustedes observan cómo nos caímos con la pandemia en cuanto a la creación de empleos. Sin embargo, ya nos recuperamos y tenemos números muy buenos. Hay récord en puestos de trabajo creados en el tiempo que llevamos en el gobierno. La que sigue. Ese es el promedio del salario de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Eso también es un récord. Es el promedio de lo que ganan más de 22 millones de trabajadores de la economía formal en nuestro país. Adelante. Esto tiene que ver con el desempleo, es un fenómeno. México se sitúa como uno de los países del mundo con menos desempleo. Casi estamos con empleo pleno. Lo podemos ver en la siguiente gráfica, si nos comparamos con otros países. 2.6 de desempleo. Esto también lo saben muy bien ustedes, es un fenómeno, el fortalecimiento del peso. No se veía en mucho tiempo y se observa mejor si vemos el comportamiento de nuestra moneda
Esto es con relación al dólar y otras monedas del mundo. Si lo vemos cómo se ha comportado el peso en otros sexenios, aquí se aprecia mejor. Siempre devaluado. Ahora no es así. El peso se ha fortalecido. El dato de 16.4 hay que arreglarlo porque en los últimos días ha perdido valor nuestra moneda, no mucho. Además, es un ajuste que beneficia, porque ya estaba muy fortalecido, demasiado fortalecido. Adelante. Esto nos ha ayudado también muchísimo. Es un fenómeno y una bendición. Eso nos reactiva mucho la economía. Este dinero llega a 10 millones de familias en el país y llega a la gente más pobre que vive en comunidades apartadas, marginadas. Esto nos ayudó muchísimo, sobre todo durante la pandemia, con estas remesas enviadas por nuestras paisanas, paisanos, que son héroes, heroínas, por lo que hacen en bien de sus familiares y de México. Estas remesas y lo que destinamos para el bienestar nos permitió evitar durante la pandemia una crisis de consumo. No hubieron asaltos a comercios, a empresas, porque mantuvimos fortalecido el mercado interno y esto nos ayudó mucho y nos sigue ayudando. 63.320 millones de dólares el año pasado. Y el comportamiento para este año, en lo que va de los primeros 3 meses, es bueno, un 2% estimamos de incremento. Adelante. Esto también nos ha ayudado muchísimo. El incremento de la inversión extranjera, récord, la inversión foránea que ha llegado a nuestro país. Ahí se tiene que hacer un ajuste porque creo que está un poco todavía más elevada la inversión extranjera este año. Es también un dato sin precedente. Adelante. Esto es otro dato muy importante, fundamental. Cuando llegamos al gobierno, China era el primer socio comercial de Estados Unidos. Después fue desplazado por Canadá. Nosotros subimos al segundo y ahora ya estamos en el primer sitio.
Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto nos debe de llevar a pensar en que es muy importante la integración económica, el tratado comercial. Nos necesitamos mutuamente. Va a seguir llegando inversión extranjera, va a seguir integrándose nuestra economía con la economía de nuestro vecino del norte. Esto es histórico, el tratamiento que tenemos que dar hacia el futuro. Quienes van a hacerse cargo del manejo de la política económica, las nuevas generaciones, porque esta relación económica es estratégica, hay que cuidarla. Cuando se llevó a cabo el movimiento de reforma en el siglo XIX, los liberales decían que había que cuidarnos de no integrarnos tanto con Estados Unidos porque nos iban a absorber, iban a terminar absorbiéndonos. Hay una frase atribuida a Sebastián Lerdo, según la cual entre un país fuerte y uno débil, el desierto. Por eso no se aceptaba la construcción de ferrocarriles hacia el norte. Con Porfirio Díaz cambia esa política y es cuando se construyen los ferrocarriles al norte. Sin embargo, Porfirio Díaz mantiene una política diversificada, tiene mucha participación en nuestra economía, el capital europeo. Porfirio Díaz decía que no había que poner todos los huevos en una canasta. Ahora hay una realidad, ha crecido como nunca la integración en lo económico. No podemos separarnos, nos necesitamos mutuamente. Nada más hay que tejer fino para que se respeten nuestras soberanías, que nos integremos, pero que haya respeto a nuestra soberanía, que sea el pueblo de México el que elija a sus gobernantes de manera democrática y que México nunca sea protectorado o colonia de ningún país extranjero, porque México es un país libre, independiente y soberano. Como diría el gran filósofo Cantinflas, ahí está el detalle. Eso es lo que se tiene que cuidar. Adelante. Este es el crecimiento que se ha conseguido el año pasado, 3.2. Rogelio Ramírez de la O es un extraordinario secretario de Hacienda, me apoya muchísimo. Adelante. Así caímos cuando la pandemia decían que iba a ser una L,
y nosotros pronosticamos que iba a ser una V, y así fue. Caímos y nos recuperamos y estamos creciendo. Adelante. Eso es lo que comentaba la gobernadora del Banco de México, la inflación, que se tiene que cuidar mucho. Nosotros hemos sido respetuosos, vamos a seguir siendo respetuosos del Banco de México, de la autonomía del Banco de México, de sus políticas. Y por esas políticas se tiene control de inflación, con otras acciones que hemos llevado a cabo y que aquí quiero también destacar para agradecer a empresarios, productores, los dueños de las grandes tiendas departamentales, porque nos pusimos de acuerdo con el fenómeno inflacionario para decidir una canasta básica de 24 productos a un precio de 1,039 pesos. Y todos nos ayudaron, los encargados de estas tiendas departamentales, que no las voy a mencionar, pero son las conocidas. Se portaron muy bien y hoy esa canasta está promediando 800 pesos. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Por eso, pero sobre todo por la política del Banco de México, estamos cuidando que no haya un desbordamiento de un descontrol inflacionario. Adelante. Esto es con relación a otros países, nuestra inflación. Adelante. Ese es el componente de inflación. Nos ayuda mucho el control que se tiene sobre los energéticos, el que no haya gasolinazos, por ejemplo. Donde tenemos problema con relación a Estados Unidos es en alimentos. Ahí tenemos que trabajar más. Adelante. Esto también es algo, pues, no visto en los últimos años, en las últimas décadas, este incremento al salario. Nos tenían engañados, con todo respeto, los tecnócratas que nos espantaban diciendo que si aumentaba el salario se iba a ir hacia arriba la inflación. Siempre manejaron eso. Y miren lo que hicieron. México llegó a ser uno de los países con los salarios más bajos en el mundo. Una pérdida del poder adquisitivo del salario en 30 años del orden del 70%. Llegamos y se decidió de manera conjunta con el sector empresarial. Aquí está Francisco Cervantes, que le agradezco al Consejo Coordinador Empresarial, que han aceptado la política de estos incrementos. Solo un año no hubo consenso para aumentar el salario mínimo. Siempre lo hemos logrado con el acuerdo del sector obrero y el sector empresarial.
y esto nos ha ayudado mucho. Adelante, fíjense cómo estaba de mal el salario mínimo, que cuando llegamos al gobierno alcanzaba un salario mínimo para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol, 3 kilos 200 gramos de huevo y 6 kilos 500 gramos de tortilla. Y hemos aumentado en términos reales más del 100% el salario. Y sin embargo, ahora alcanza para 4.7, sí aumenta, pero no mucho. En cuanto al frijol, alcanza para 5.7 kilos de huevo, y en el caso de la tortilla, 11.8 kilos, el salario mínimo. En 1982, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Más para tener una idea de lo injusto que fue la política de salarial en todo un periodo. Adelante. Esto pues tiene que ver con el índice de la bolsa, un incremento en el tiempo que llevamos del 38%. Adelante. Esto es muy conocido por ustedes, no debería ni darlo, ni exponer sobre este tema. Nada más aclarar que la última barra es hasta noviembre. El monto total son 273,000 millones de pesos de utilidad de la banca el año pasado. Felicidades, porque es récord. Adelante. Esta es la deuda neta en billones de pesos. Hemos logrado mantener control sobre la deuda. Para explicarlo de mejor manera, con Felipe Calderón, el crecimiento de deuda con relación al producto fue de 7 puntos en el sexenio. Con el licenciado Peña igual, 7 puntos. Y nosotros vamos a terminar, esa es nuestra proyección, con un incremento de 5 puntos del producto. Vamos a dejar un margen de manejo al nuevo gobierno. No vamos a rebasar el 50% del producto en cuanto al manejo de deuda. Adelante. Estas son las reservas del Banco de México, 25%. Adelante. La mezcla mexicana del petróleo está alrededor del 75, 76 dólares por barril. Adelante. Esto es importante. 14 años consecutivos de caída en la producción de petróleo. Nos costó, pero nos recuperamos, y ya el año pasado ya se tuvo solo por Pemex una extracción de 1.875.000 barriles diarios. Y si ustedes observan,
el 18, 1.833.000. Lo que ven arriba de rojo son 30, 40.000 barriles diarios de los contratos con empresas particulares. Sigue siendo la producción de Pemex la más importante, pero se logró levantar la producción porque la tendencia era pues a caer hasta llegar al absurdo, a la paradoja de importar petróleo crudo si no hubiésemos actuado bien en materia de política petrolera. Destinamos recursos para la exploración y tenemos nuevos yacimientos de petróleo. No vamos a tener ningún problema hacia adelante. Seguimos. Esto es economía real, microeconomía. Eso es lo que se ha logrado reducir en cuanto al precio de los combustibles. Si se compara con los otros sexenios, ahora la gasolina cuesta 6.7% menos que cuando llegamos al gobierno. Felipe Calderón, 22% de aumento. Estamos hablando de la Magna, con el Liceo Peña Nieto, 42%, nosotros 6.7% menos. Adelante. La Premium igual, 7.2% menos. Adelante. El diésel, 7% menos. Adelante. Esto es muy importante, que tiene que ver con la gente más humilde, sobre todo de las ciudades, que compra todavía cilindro de gas de 20 kilos. Ahora un cilindro de gas se puede comprar en 400 pesos. Eso no sucedía antes. Ha habido una disminución importante. Adelante. Esta es la luz, poco, pero ha habido una disminución en términos reales. Adelante. Esto tiene que ver ya con la seguridad. Nos ha costado muchísimo. Nada más piensen que de lunes a viernes, todos los días de 6 a 7 de la mañana, reunión del Gabinete de Seguridad. Y no es muy agradable lo que ve uno y de lo que se entera uno diariamente. Pero por esa constancia, por esa perseverancia, vamos avanzando y por una política distinta que consiste en esencia en no pensar que se puede enfrentar el mal con el mal. No es la ley del talión, no es el diente por diente, ojo por ojo, porque si fuese eso nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Lo que estamos haciendo es atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, que no se les atendía. Solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 110,000
millones de pesos. ¿Saben cuánto se destinaba a los jóvenes en todos los programas, en los 5 gobiernos anteriores? 7,000 millones. Nosotros, nada más ese programa, repito, Jóvenes Construyendo el Futuro, 110,000 millones de pesos. El que no tiene trabajo, el que no está estudiando, se le contrata y se le da trabajo como aprendiz en tiendas, en empresas, en talleres. Así a 2,500,000 jóvenes, para que no los enganchen, para que no se los lleven los delincuentes, para que no tomen el camino de las conductas antisociales. Eso y un programa de becas para beneficio de 12 millones de estudiantes, de preescolar o de educación básica hasta posgrado. La atención a los jóvenes ha sido fundamental, nos da resultados. Se puede constatar el que ahora menos jóvenes, sobre todo en el nivel medio superior, que es el más difícil porque es el que tiene que ver con la adolescencia, menos jóvenes abandonan la escuela. Se ha reducido considerablemente la deserción escolar, porque todos los estudiantes de educación media superior del país, de escuelas públicas, tienen una beca. Todos. Es universal. Y todo esto y otras acciones nos han ayudado a enfrentar el flagelo de la violencia. Adelante. Esto es lo más difícil, lo que tiene que ver con homicidios. Nos ha costado muchísimo, pero ahí vamos, avanzando. Logramos detener la tendencia al alza y ya vamos bajando. Vamos a seguir con la misma política. Tiene que ver con atender las causas, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con no permitir la corrupción, tiene que ver con el trabajo conjunto de todas las corporaciones policíacas, que trabajemos juntos como lo hacemos. La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, nos ha ayudado mucho la creación de la Guardia Nacional, el trabajo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, todos juntos. Adelante. Esto son homicidios dolosos, menos 25%. Queremos reducir más, pero no es sencillo, es complejo y hay que seguir adelante con la misma política. Siguen, por favor, este es el robo en general, 30% menos. Hay algo que sí es muy excepcional. Adelante. Esto es robo de vehículos, lo saben las aseguradoras, porque hay delitos que no se denuncian, que hay cifra negra, pero hay 2 delitos que sí obedecen mucho a lo que sucede, que es el homicidio y el robo de vehículos. Y el robo de vehículos sobre todo porque la mayoría de los vehículos o un porcentaje considerable está asegurado, o al que le roban un vehículo tiene que ir a presentar una denuncia porque tiene el temor de que vayan a usar su vehículo para cometer un delito. Adelante. Este es feminicidio, hemos avanzado bastante. Adelante. Esto es lo que quería yo destacar.
Hubo un tiempo en México en que eran muchos los secuestros de grandes empresarios, de políticos. A veces se nos olvidan estas cosas y hay que estarlas subrayando. Esto ya no sucede y toco madera porque todavía me faltan 5 meses. Pero en esto hemos avanzado bastante, en combatir el secuestro. Adelante. Ya esa ya la vimos y además nos vamos a balconear aquí Ya quítenla rápido. Quítenla también esa. Adelante, adelante. Adelante. Yo creo que ahí termina. Me faltó nada más mostrarle una sobre algo que me llena de orgullo, que es lo que más me satisface. Hemos logrado reducir la pobreza en nuestro país, como no sucedía en mucho tiempo. Ese es el dato que a mí más me conmueve, me importa. Sacamos de ahí está. Esa es la última encuesta de ingreso-gasto de INEGI del 22. Y yo creo que para este año va a ser todavía más favorable el dato de que en este caso en nuestro gobierno 5 millones de personas salieron de la pobreza. Y esto es el esfuerzo de todas, de todos. En esto han ayudado ustedes, todos los mexicanos. Ya me pasé de mi tiempo. Nada más pues decirles que les agradezco mucho. Yo ya no voy a estar en la próxima. Ya me voy a Palenque en 5 meses. Me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito. La verdad, pensé que no iban a tener mejores dirigentes en la Asociación de Bancos de México. Daniel muy bueno y todos los que han tenido como presidentes, pero Julio excepcional. Muy bueno. Y pues muchas gracias de todo corazón. Y ahora sí, pues de pie, vamos a clausurar esta convención bancaria, siendo las 19:15. Queda formalmente clausurada esta convención bancaria, la número 87. Deseo que los trabajos y compromisos derivados de esta convención sean en beneficio de todo el sector financiero, bancario y sobre todo en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias.